ya nos podamos quitar esto. Pero hay que seguir con esto y cumplir con las cosas. Gracias damos, está por ahí, estaba el hijo de Miguel Ángel Rivera, Miguel Alonso, y el nene de Gloria y José y toda esta familia, Fernando, pues, me dice que cuando vamos al campamento, que Dios lo bendiga mucho. Quiere ir, subir al campamento. Hermanos, así les quiero invitar sentados a acercarnos a la Escritura. Gracias, Caleb, por estar aquí entre nosotros. Y gracias a Felipe, porque en menos de 2 minutos, 1 minuto, predicaste una serie que me toma a mí 15 sermones. Y eso me hace sentir muy mal, que yo necesito 15 sermones para decir lo que él dijo apenas en tiempo. Pero gracias, sabemos que Dios tu Hoy les quiero invitar a acercarnos a Lucas capítulo 15, versículo 14. Hoy comparto el sermón número 5, o el quinto sermón de esta serie. Dice la Escritura, y cuando todo lo hubo malgastado, digan conmigo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en toda aquella provincia y comenzó a faltarle. Me gustaría ponerle como temática la necesidad del pródigo. Y a manera de introducción, el que lo tenía todo, lo perdió todo. El derrochador cae de sus alturas. El que fue bendecido pierde sus bendiciones. El que se le había dado una herencia no la sabe administrar. Y ese pasado de prosperidad se va a transformar en su presente de miseria. Cuando no sabemos hacer las decisiones correctas en la vida, no sabemos administrar y ejercer una buena mayordomía de lo que Dios nos da. Dios nos da salud, Dios nos da vida, Dios nos da una familia, Dios nos da un matrimonio, Dios nos da dones, Dios nos da talentos, Dios nos da profesiones, Dios nos da vocaciones, de lo cual ante Dios tenemos que ser responsables cómo nosotros administramos eso. El término griego es el término oikomonos, significa el mayor de la casa, el que cuida la casa, el que administra la casa, el que sabe manejar lo que se le entrega en sus manos. José fue un extraordinario mayordomo, Jacob fue un extraordinario mayordomo, Noé fue un extraordinario mayordomo de lo que Dios puso en sus manos y de la misión que Dios le dio. David fue un extraordinario mayordomo. En Puerto Rico y en otros lugares dicen que en el día de San Martín a cada marrano le llega su día de San Martín. Nosotros decimos en Puerto Rico y se hacen ajustes quizás en República y creo que decimos casi igual, que a cada cerdo le llega su Nochebuena. Los árabes dicen que a cada perro le llega su día. Y es la manera de expresar que hoy somos bendecidos, pero no sabemos si esa bendición la tendremos mañana. Hoy tenemos, pero no sabemos si mañana tendremos carencia. Hoy recibimos y mal utilizamos lo que tenemos y mañana lo vamos a necesitar. A veces una simple peseta es necesaria para completar algo. 5 centavos nos ayudan a completar algo. 3 cosas quiero señalar. Y primero es que quiero señalar que el pródigo perdió su posición. Cuando todo lo hubo malgastado, él perdió su posición. La posición de hijo, la posición de uno que tenía, la posición de una familia, la posición de una cobertura, la posición de estar en un hogar. El pródigo lo pierde todo. Aquel que en un tiempo se podía decir que fue un don alguien se transforma en un don nadie. Aquel que tenía casa, ahora tiene un techo de cristal que con cualquier piedra frágil se le puede romper. Aquel que salió bien, termina mal. En su trayecto, en su proceso de la vida se entretiene en muchas cosas y logra y llega a perder todas esas cosas que tenía.
Vivió de manera admirable y termina de manera miserable. Nunca supo administrar lo que tenía. Nunca le supo dar un valor o cuantitativo o cualitativo o sobre todo emocional. Hay cosas que nosotros le damos un valor emocional. No es que valga mucho, pero fue la sortija que me regaló mi mamá. No es que tenga mucho valor, pero fue el bolígrafo que alguien me dio. Los que estuvieron en el funeral del reverendo Milton Donato recuerdan que yo prediqué y empecé a hacer anotaciones, recuerda Yaney David, de algunas cosas de la vida del reverendo Milton Donato, y al final termino diciendo que este bolígrafo, Parker, favorito del reverendo Milton Donato, allí estaba Don, estaba Ruth, ese bolígrafo me lo había regalado a mí, pero hacía muchísimos años. Un día de esas cosas de la vida, reverendo Milton Donato, en medio de la junta de directores, me dice, Quitín, te quiero regalar el bolígrafo que más yo aprecio, una Parker de esas antiguas, que ya la Cross superó la Parker y han venido bolígrafos y plumas, porque la Montblanc, por ejemplo, la fiebre que dio de Montblanc, y todos queríamos tener una Montblanc, y queríamos tener la Parker el 10 quilates o la Parker el 14 quilates, y allí tengo una Parker, creo que de 14 quilates me regaló el reverendo Miguel A. Rivera, o no era Parker, era una Cross de 14 quilates, y era una fiebre sacarla, estar flashando esas plumas o bolígrafos de oro, y ese tiempo pasó. Ahora nos conformamos con una Bic o aquellas que llegan gratis en correo, que nos envían sellos, y yo tengo bolígrafo de buen valor, pero ya para mí no significa nada en la vida. Lo que único me interesa es que pueda escribir el bolígrafo, ya no me interesa si el reloj es Rolex o si el reloj puede ser Pichard o si puede ser de cualquier otra. Lo que me interesa es que el reloj dé la hora. Era como mi amigo Mario Marrero se encontró con este ministro y este ministro le trató de flashar a Mario su Rolex. Y le dijo este ministro a Mario, el reloj que él tenía, por supuesto, y aquí hay un experto que es Rivera sobre los Rolex más que yo, y le dijo a Mario en una reunión, mira Mario, esto es un Rolex. Y Mario se quedó callado, Mario de lo que tenía su relojito de Timex, y de momento Mario le pidió la hora y él le dijo que no lo había arreglado, que le faltaba batería. Y Mario le dijo, pues mira, yo prefiero tener un Timex que me dé la hora en un Rolex que necesite batería. Dice en 1 Corintios capítulo 4, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que Dios pone en tus manos es para que tú seas fiel a eso. Tu matrimonio lo tienes que administrar, tu familia la tienes que administrar, tu educación la tienes que administrar, la beca que te dieron para estudiar en la universidad tiene que ser bien administrada, ese seguro social que te llega mensualmente si llegaste a tu edad, administralo bien, ese plan de retiro, administralo bien. En Proverbios 16, 18 dice, delante del quebrantamiento está la soberbia y delante de la caída la altivez de espíritu. El proverbista lo que nos está llamando a nosotros es que le huyamos a todo lo que pueda hacer oler a soberbia y a todo lo que pueda manifestar un espíritu que sea altivo, alguien que se siente ser más que los demás. Cuando analizamos los proverbios, no es mi intención meterme en un análisis, pero en los proverbios por lo menos hay 4 discursos que da el Padre. Luego aparecen otros discursos que está dando un autor que quizás se esconde detrás de Salomón, que es compilador, que está dando otros discursos. Luego al final aparece el discurso de Agur y aparece el discurso que también está dando un hijo sobre la madre. Pero aparece una mujer misteriosa en los proverbios que se le conoce como Sofía, como la sabiduría. Y es la que aparece moviéndose por las plazas. La sabiduría toma forma, se comunica, da consejos para enseñarnos a vivir vidas que sean productivas, vidas morales, vidas que sean éticas, vidas que sean de provecho en esta sociedad. Y por medio de una serie de proverbios, que es lo más que aparecen, compilados, que se le atribuyen a Salomón, pero lógicamente no son de Salomón, aparecen una serie de proverbios que se recogen del diario vivir
se recogen del mercado, se recogen de la docencia, se recogen de los hogares, vienen de los antepasados y se nos está enseñando por medio de esos proverbios que muchas veces chocan entre sí, no te dan promesas que son conclusivas, simplemente te están diciendo trata de hacer lo mejor con tu vida y hacer lo mejor que puedas en esta vida para bien tuyo y para los demás. Un creyente descuidado llega a perder su posición espiritual. Según de Pedro 2:19 dice, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y ese mismo mal, dice Pedro en segunda, acabará por destruirlos, pues quien no deja y deja de pecar se puede transformar en esclavo del mismo. Básicamente aquí se nos está diciendo que de ser libres podemos transformarnos en esclavos. De Cristo habernos libertado podemos llegar a ser esclavos de aquello de lo cual Cristo nos libertó. Que nunca olvidemos en cada una de nuestras vidas lo que Jesucristo ya hizo y está haciendo en nuestras vidas diariamente. Somos como esas piezas de madera de olivo. Estaba en una factoría en Belén, viendo cómo hace las piezas de olivo y conociendo a uno de los artesanos más famosos que tiene toda Belén, que por siglos se dedicó a darle un buen uso a los árboles de olivo. En Belén la gente cultivan y tienen árboles de olivo, sacan las aceitunas, se produce el aceite, pero también ya cuando el árbol va en proceso de envejecimiento los cortan en pedazos. Esos pedazos los dejan curarse por 1 año a 2 años curándose, le quitan toda la corteza. Luego un diseñador hace quizás en plasticina o masilla, hace una figura o copia derechos de otro y ahí prepara en la fábrica cómo se va a hacer eso y las primeras etapas se hacen en máquina, las etapas finales se van haciendo a mano y lo que va a ser de mayor calidad se tiene que usar los mejores cinceles para darle la calidad y darle los detalles y por eso una pieza puede subir hasta $500, $1,000, $1,600, un pesebre de tamaño gigantesco puede costarle $5,000 o $6,000 y créalo, hay personas que van y pagan porque eso involucra semanas de trabajo para poderlo realizar. Jesús también tomó nuestras vidas, talló nuestras vidas, trabajó en nuestras vidas, cual divino artífice pudo hacer en nosotros que lo que faltaba lo complementó y lo que está faltando lo sigue complementando. Nunca nos olvidemos que somos una pieza extraordinaria en las manos del Señor. El creyente descuidado llega a perder su virginidad espiritual. Para eso Apocalipsis capítulo 14 versos 4 al 5 nos habla de los 144,000 judíos sellados mencionados en el Apocalipsis capítulo 7. Dice Apocalipsis, según la traducción, la nueva traducción viviente, que ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, se han apartado. Y son los que siguen al Cordero donde quiera que va el Cordero. Ellos han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como una ofrenda especial para Dios y para Cristo. Finalmente dice el versículo y cierro la cita, ellos no han dicho mentiras y son intachables. Aquí se habla de 144,000 judíos, evangelistas, que aceptarán a Cristo Jesús como el Mesías en los días postreros. ¿Cuáles serían los días postreros? No lo sabemos. Han pasado ya casi 2,000 años y todavía estamos esperando el cumplimiento de los días postreros. Cada generación, a partir del siglo I, vio los días postreros. Lo vieron en las persecuciones de los Césares. Lo vieron en las persecuciones del siglo III, el siglo V. Lo vieron bajo la Santa Inquisición Católica del siglo XV. Y lo han visto en diferentes momentos de la historia. Como que los días postreros ya están cerca y nosotros que vivimos los vamos más cerca. Notemos que dice la Sagrada Escritura en Santiago 4:4 que el creyente también puede perder su fidelidad espiritual. Si algo quiere Dios de nosotros es que seamos fieles, seamos firmes, seamos leales, perseveremos, que si pusimos la mano en el arado, no tornemos nuestra mirada hacia atrás. Sigamos a Cristo como fiel soldado. Busquemos siempre el blanco en la soberana vocación. Dice en Santiago 4:4, traducción en lenguaje actual, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. El término que se utiliza, oh almas adúlteras.
Pero ¿acaso no saben que si uno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo que es malo en este mundo, ustedes llegan a transformarse en enemigos de Dios. Y cierro la cita. Reina Valera en 1960 rinde como almas adúlteras. ¿No sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Pero otras versiones dicen aquellos que no le son fieles, aquellos que no aman a Dios, aquellos que no obedecen a Dios. La traducción Dios habla hoy dice, oh gente infiel, Dios quiere que seamos sus amigos y no sus enemigos. Y esto se demuestra amando a Dios y amando a su Hijo Jesucristo. No importa que se le llame pecado, se le llame mala conducta, se le llame reacciones humanas, se le llame liberalismo o simplemente le quieran llamar humanismo. Lo importante es que todo lo que se haga en contra de Dios se constituye en algo que a Dios le desagrada y por ende afecta nuestra amistad con Dios. Dios quiere que seamos sus amigos. El pródigo se encuentra en una etapa de la vida, y voy a hablar ahora como puertorriqueño, pelado. Nosotros no decimos pelado, decimos pelado. No decimos pegado, decimos pegado, con acento. Se encuentra pelado. La nueva traducción en lenguaje actual dice que se había quedado sin nada. Llega esa etapa que el que tenía ya no tiene. Aquel que tuvo dinero, se le acabó todo el dinero. Aquel que tenía una herencia, había malgastado todo. Y cuando lo había gastado todo, la Nueva Biblia Vida, le cité por lo menos 6 traducciones diferentes para ver que aún los traductores tratan de buscar una manera de expresarnos a nosotros la experiencia que estaba teniendo aquel hijo pródigo porque fue un mal administrador de los bienes recibidos. Cuenta las bendiciones que Dios te ha dado. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas y así será tu descendencia. Dios quería decirle a Abraham, en la medida como cuentes con fe, así tú vas a ver una descendencia multiplicada. Vamos a contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Todos los días Dios nos da una bendición, trae una carretilla cargada de bendiciones para nuestras vidas. No te olvides de pesar tus bendiciones, de contar tus bendiciones, de medir tus bendiciones, de evaluar tus bendiciones. Solamente el trabajo es una bendición, tu familia es una bendición, tus hijos son una bendición, tus nietos son una bendición. Estar vivo después de esta pandemia es una grande bendición. Y cuando contamos las bendiciones de Dios, tenemos que vivir agradecidos a Dios con acción de gracias delante de Dios. En 1 Corintios 15:57, el apóstol Pablo dijo, mas gracias sean dadas a Dios. Y luego termina diciendo, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, cierro la cita. Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria tuya, Jesucristo te ayuda a tenerla. Esa victoria mía, Jesucristo me ayuda a tenerla. Vivimos vidas victoriosas porque el Señor es quien nos levanta las manos. Ese empujón que necesitamos, Él nos lo da. Ese levantamiento, Él nos levanta. Así que hay que ser agradecidos. Efesios 5:20 declara la Escritura, mas damos gracias siempre a Dios y al Padre. Y termina diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mas damos gracias siempre a Dios y Padre por todo. Da gracias al Dios y Padre por todo lo que ha hecho, por las bendiciones, por el favor, por la lluvia, por el calor, por la nieve, por la puerta que se abrió, aún por la puerta que se cerró. Y en Colosenses 3:15 dice la Escritura, y la paz de Dios gobierne sobre vuestros corazones. El corazón es figura siempre de la mente. Por eso el corazón se utiliza en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento simplemente como una figura de retórica. El corazón habla de la mente, habla de los sentimientos, habla de las emociones, habla de la voluntad. En el corazón sentimos, en el corazón pensamos, en el corazón decidimos. Y debemos siempre dar gracias a Dios para que Dios gobierne en nuestros corazones. Que nuestros corazones se transformen en el trono de gobierno de Dios.
Que el reino de Dios sea manifestado en cada una de nuestras vidas. Que Dios no solamente está con la iglesia, Dios está conmigo. Que tú y yo nos transformemos en ese arca de Dios para que su presencia nos pueda acompañar a todos lugares. Pero que la paz de Dios gobierne en cada uno de nosotros, a la que fuiste llamados en un solo cuerpo. Cuando estamos unidos, hermanos, cuando buscamos la unidad, cuando dejamos que la mente sincronice con el cuerpo. Recuerdo cuando me había ido a hacer el chequeo anual con el médico, el doctor, y recomiendo a todos los caballeros que anualmente se hagan un buen chequeo. El doctor me dijo, tú tienes un problemita, y es que tu mente no ha sincronizado con un cuerpo en proceso de envejecimiento. Pues yo digo, doctor, a veces salgo y se me caen las cosas y salgo aquí. Pero eso es sencillo. Tú tienes que ahora acostumbrar tu mente a un cuerpo de 70 años de edad. Pero tú no has acostumbrado esa mente a un cuerpo de 70 años de edad y quieres correr tu cuerpo con una mente de un hombre de 40 y de 50 años. Todavía se me hace difícil, pero me dio el mejor consejo. Segundo consejo que me dio el doctor. El doctor me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento bien. ¿Cómo estás reaccionando? Reaccionando bien, sí. Un tiempo me dio un dolor en la rodilla y tengo un hermano en la iglesia que me dio una tremenda terapia y ahí me siento más que bien. Me dijo, no es que te sientas bien, no es que te veas bien, es que todos tus órganos son viejos. Entonces me mandó a rebajar porque mis órganos todos son viejos. O sea, no es que te sientas bien, no es como tú veas, es que adentro, todo lo que está adentro, ya es un motor, como describió una vez un amigo mío, me dijo, ya el motor de vez en cuando parece que se va a esbielar, la transmisión no está funcionando, el carburador hay que echarle un poco de gasolina, que era antes, que los carburadores se quedaban los carros y se le daba el bonete y uno toma un poco de gasolina y le echaba, y si era 2 bocas, 4 bocas, ustedes recuerdan que le poníamos las manos así y levantaba. Cuando hay paz en nuestra vida, nuestro cuerpo sincroniza con paz. Cuando la mente se siente en paz, cuando la mente es alimentada con semillas de paz, cuando la mente lee las escrituras, cuando la mente escucha música que le traiga paz, cuando hay conversaciones pacíficas, inmediatamente el cuerpo tiene que sincronizar. Nosotros tenemos que dejar que sincronicemos, pero al final dice, si tienes paz en tu vida, si tienes tu cuerpo en unidad, todo funcionando de manera correcta, si todos ustedes son el cuerpo que tienen que ser, termina diciendo el apóstol en Colosenses 3:15, sed agradecidos. El agradecimiento es algo que marca nuestras vidas. Las últimas palabras que registro de mi madre fue, cuando entra por algo sencillo, va a salir el sábado y de momento le dio el infarto al corazón, pero el último día que hablé con ella simplemente me dijo, papo, muchas gracias. Wow. Qué bueno es ser agradecido. Aprenda a dar gracias por todas las cosas. Dé gracias por un favor. Dé gracias al que le dejó pasar en la luz. Dele gracias al hijo cuando le dio una llamada. Dé gracias a su esposa cuando le trajo un tececito. Y espero que esta noche venga ese tececito bien. Esta noche tiene que venir ese tececito con todos los poderes. 777, le mete 666, le mete 144,000, pero tráelo bien powerful. Número 2. El pródigo perdió su posición, pero el pródigo pierde su provisión. Digan conmigo provisión. Vuelvo y reitero y froto la misma lámpara. Vino una gran hambre en aquella provincia. Para esto deseo ilustrarlo. Y a veces cuando los predicadores parece que nos salimos de la vía principal y hacemos una derecha, luego una izquierda, es porque después vamos a hacer un retorno para volver a la vía principal. Y quiero conectarme con una familia que vivió en Belén en la época de los jueces. Dice la Escritura en Ruth 1:1 que en Belén hubo hambre. Vean conmigo, hambre. Y la experiencia del pródigo nos habla de hambre. Las Escrituras dicen que vino un hambre sobre la tierra y vino un hambre
sobre donde estaba Jacob con sus hijos y tuvieron que llegar hasta Egipto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Judá se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esto es un proceso de emigración. Es un proceso de dejar un país para irse a otro país. Es un proceso de cruzar frontera legal o ilegal. Es un proceso de abandonar la Belén donde estamos legalizados para llegar quizás a una Moab ilegalizado. De abandonar nuestra Belén donde todos hablan nuestro propio idioma y nuestra propia lengua para ir a una Moab donde se habla diferente. Abandonar una Belén donde nuestra cultura es homogénea para llegar a una Moab donde la cultura es heterogénea. Es dejar la seguridad que tenemos por la inseguridad. Es dejar la familia presente para ir a experimentar nuevos mundos. Elimelech era esposo de Noemí. Tuvo 2 hijos. Uno era de nombre Malón y Kelión. Y ellos emigran. La necesidad hizo que esta familia emigrara, pudiera emigrar de un lugar a otro, donde ellos no eran extranjeros, sino eran ciudadanos con sus pasaportes. Ahora llegan a un lugar donde se transforman en extranjeros, donde sus hijos, por esa migración o emigración que hicieron, por haber cruzado fronteras, por buscar una mejor vida para sus propias generaciones, sus hijos se ven con una cultura afectada, no solamente lingüísticamente, sino religiosamente, no solamente en poder construir una familia de acuerdo a su cultura, sino ahora construir una familia conforme a la influencia de una cultura que para ellos era extranjera, aunque ellos eran los extranjeros. La inmigración, hermanos queridos, sabemos que tiene ventajas, pero puede traer desventajas. Quizás cruzamos de un país a otro país y venimos en calidad de migrantes, pero cuando nos movemos dentro de un mismo país, nos movemos en calidad de migrantes. No puedo definir hasta el día de hoy si los puertorriqueños somos emigrantes o somos migrantes, pero sí somos migrantes, porque simplemente nuestra ciudadanía es de Estados Unidos. Venir acá es una decisión que yo tuve que hacer en el año 1970. Aquí tengo la Biblia que me regaló mi amigo Joe Rosa, y no sé por qué la tomé esta mañana y no sabía que este pensamiento me iba a saltar. Yo me pone en esta Biblia, mi deseo es algún día verte predicando este evangelio de Jesucristo. Quitín, el Señor es fiel y Él te está enviando a que cruces el río, que cruces el mar, pero lo más importante es que Él siempre está contigo. Tu amigo Joe Rosa. Joe es un reconocido predicador, uno de los predicadores bien respetados en Centroamérica, América del Sur, en México. Esta era su Biblia Scofield. Yo una vez le pedí a Joe que tener una Scofield aquel entonces, no sé, eran 10, 15 dólares, no recuerdo cuánto eran. Eran baratas, pero para nosotros en el 70, 5 dólares, 10 dólares por una Biblia es demasiado. Y yo se la pedí prestada y comencé a leerme, como hago en todas las Biblias anotadas. Yo me leo todos los comentarios, de todas las Biblias anotadas me leo los comentarios. Por curiosidad, por reto, quizás por ver algo diferente. Y al lado de mi cama tengo una serie de Biblias anotadas. Los otros días Rosa me dio contar las Biblias. ¿Cuántas conté? 175 Biblias anotadas. O sea, ¿por qué tú no cuentas tus Biblias? Ya conté 175 anotadas. Soy adicto a las Biblias. Y estoy mirando la nueva que viene ahora de Editorial CLIE, que va a ser una riqueza con los comentarios de la patrística, los padres de la iglesia. Estoy deseoso ya y me paso buscando, quiero tener la Biblia. Y recuerdo que Joe me entregó esto y me leí todos los comentarios. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a tener principios y valores. Tienen que viajar desde Belén y llegar a Moab. Van como emigrantes. Reitero, los puertorriqueños aquí llegamos cuando me dio la decisión en 1970. ¿Quieres ir a Estados Unidos? Y yo dije, pues quiero ir a Estados Unidos. Y en un vuelo de la Pan American, que salía a las 12, creo, 5 minutos de la madrugada
del día ese, pues yo cogí, me monté en ese vuelo y como era costumbre en aquello entonces, viajábamos con chaqueta, con corbata. Hoy día no, pero antes tú tenías que viajar bien equipado. Tú llegabas como que el pantalón último, buscaba un pantalón nuevo y llegamos y ver el Kennedy en aquel entonces y te bajaba de la escalera, era bajándose la escalera, aquí estoy, Estados Unidos, llegué. Hermosa experiencia, pero no fue una emigración, sino una migración. Esto nos ofrece un cuadro a nosotros de las causas y razones por las cuales muchos tienen que estar emigrando. Emigran por mejores recursos, emigran por mejores trabajos, emigran por mejores oportunidades, emigran para adquirir un idioma que aunque ellos no lo hablen, sus hijos lo van a hablar. Una educación que aunque ellos no la tengan, sus hijos la van a tener. Todos los padres que hicieron o emigraron, los hijos deben aprender a reconocer que hoy eres lo que eres, porque ese padre tuvo que pasar sacrificio y hasta pagar cuantiosas cantidades de dinero para que hoy tú puedas disfrutar todo lo que los Estados Unidos de América te puede ofrecer, y aunque con todas las desventajas que tenemos en Estados Unidos, porque se le da ahora asilo total a los ucranianos, y yo estuve en Ucrania y prediqué en Ucrania, Rosa predicó en Ucrania, predicamos en Kiev con la estatua de Lenin que estaba detrás de nosotros, nos retratamos en el Museo Politécnico, predicamos con la enorme cabeza que había de Lenin allí en el Museo Politécnico. Tuvimos la oportunidad de predicar en las plazas de Ucrania, de Kiev, predicar en la Plaza Roja. Íbamos con un cajón y nos trepamos encima del cajón, y a los muchachos al hablar venía cualquiera, yo soy nicaragüense, yo soy cubano. Le decía, ok, ¿tú quieres ser mi intérprete? Claro que sí. Esos muchachos nicaragüenses y cubanos le dábamos $5 inconversos, y ellos iban, por esos $5 nos iban interpretando a nosotros, predicamos dentro de los mercados, poníamos esos cajones y nos trepábamos encima del cajón, y encima del cajón comenzamos a predicar, la gente se acercaban y ahí les proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Pero llegan todos los ucranianos y se les da asilo inmediato, pero tenemos aquí millones de personas indocumentadas que no se pone una amnistía por ninguno de los dos partidos, ni por los casi partidos, para que se les pueda reconocer los años de trabajo que han dado en esta nuestra nación, y esas son las ironías de la vida, por lo cual Colamic ha estado luchando por muchos años. Pero vamos a seguir hacia adelante. Se van a Moab, pero estando en Moab reciben la noticia que en Belén hay pan. Dice Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es pensar que aunque lo estoy pasando mal en mi tierra y emigro de mi tierra, un día en mi tierra las cosas pueden estar bien. Es pensando que aunque las cosas no me han salido bien ahora, un día las cosas van a cambiar. Que aunque no tengo trabajo, tendré trabajo. Que aunque he soñado con una casa y no la puedo tener, yo voy a tener esa casa. No importa. Que cueste $500,000, $1 millón, Dios me va a conceder tener esa casa, porque el Dios de 100,000 es el Dios de $500,000 y es el Dios de 1,000,000. Pero ahora Noemí regresa diferente. Noemí salió con su esposo, salió con Kelión, salió con Malón. Allá conocieron a 2 esposas, conocieron a Orfa, conocieron a Ruth. Ahora le toca regresar, pero ahora regresa sin esposo porque falleció viuda. Regresa sin Malón y sin Kelión porque murieron también. Aún sus nombres, como Malón, significa enfermizo, enfermo, cansado, significa lánguido. O sea, aún los nombres de ellos representan estado de salud. Kelión habla y significa desfallecido, derribado, consumido, terminado, exterminado, deprimido. Estos nombres parece que los ponen y los ajustan para describir 2 estados en cada uno de ellos. Y ella decide regresar. Conocemos la historia, trata de desanimar a sus 2 nueras. Orfa se regresa a su mundo. Orfa no quiere cruzar frontera, en este caso, cruzar frontera ilegalmente al otro lado. Entonces decide regresar. No piense que se cruzan de nuestros países, Estados Unidos, de acá cruzan para allá también ilegal. Piense que de aquí hay personas indocumentadas que han tenido que cruzar o a México y a otros lugares
o a Israel y a otros lugares, entonces le dice, no, aquí no puede estar. Misioneros que van para predicar la palabra y muchas veces tienen que llegar a otros lugares. Ahora tienen que regresar. Para hacer la historia corta, le dice a Orfa y a Ruth, vuélvanse atrás. Eso puede ser la novela de una viuda con dos nueras que son viudas también. Y le dice Ruth, donde quiera que tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré. Eso es una profesión de fe. Ruth se convierte, regresa. Regresa porque sabe que hay pan en Belén. El pródigo tendría que regresar un día a casa, porque en casa habría pan. Aquellos que se han ido de la iglesia, que aprovecharon la pandemia para justificar un regreso al mundo cual pródigo, que se fueron a una provincia lejana, un día tendrán que regresar a la casa, porque en la casa hay pan. Y el pan que hay en la casa no lo consigue en ninguna panadería del mundo. Es el pan de vida, es Cristo mismo. Juan capítulo 6, verso 51, dice la Escritura, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que es mi carne, yo la daré por la vida del mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy ese pan que del cielo descendió a la tierra. Aquel maná era una figura de mí como el pan que habría de descender. Yo soy el pan que puede satisfacer. Juan 6, 58. Dijo Jesús, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan va a vivir eternamente. Y yo no sé cuántos hemos estado comiendo de ese pan llamado Jesucristo. De ese pan de vida, de ese pan que sacia el alma, de ese pan que alimenta el alma. Y no solamente comiendo del pan de vida, sino tomando del agua de la vida. Jesús dijo que Él nos daría de esa agua que saltaría para vida eterna. La samaritana le dijo, dame de beber. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salte para la vida eterna. La samaritana encontró el mejor pozo. Jesús se encontró con ella en el pozo, pero ella encontró el pozo del agua de la vida eterna. En Cristo tenemos pan y en Cristo tenemos agua. Número 3. El pródigo perdió su posición, dice la Escritura, y comenzó a faltarle. Ese comenzó a faltarle comenzó a tener hambre, comenzó a pasar hambre, comenzó a pasar necesidades. Tarde o temprano lo que tenemos nos va a faltar. Así que aprovecha bien lo que Dios te da en tu vida. Pero esta parábola del pródigo es la parábola de los escenarios. En el último sermón estaré haciendo contrastes entre las comidas, entre los escenarios, entre la reacción del Padre, entre los animales que se presentan. El último sermón me voy a concentrar más que en cambio de escenario. Pero quiero anticipar aquí que el escenario le cambió. Uno es el escenario de la casa del padre, con la familia, con su hermano. La mamá no se sabe, falleció, no estaba presente. Quizá la cultura no se le da mucha importancia dentro de la parábola. Una parábola es la imaginación de Cristo que comparte con sus discípulos para enseñarle un principio de reino, enseñarle un principio de que los judíos pensaban que la salvación era únicamente para ellos. Hablaba con Caleb esta mañana y felicito a su líder que pudo estar con uno de los rabinos. Pero dentro del judaísmo, de los rabinos eso, venga Jesús como un falso profeta. Sabe que lo llaman Yeshú. Hablan de Yeshú despectivamente. Si lo bien así, cuando mencionan el nombre de Jesús, escupen en tierra. Es un falso profeta dentro del judaísmo. El judío llegó a creer que la salvación sería únicamente para ellos y para aquellos que se hagan judíos. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres estar en la vida eterna? Según ellos, tienes que hacerte judío para estar en la vida eterna. Ellos van a tener resurrección de vida. Todos los demás gentiles estamos condenados a la Gehenna, al infierno, ardiendo. Pero qué bueno saber que vino Cristo Jesús, judío de judíos, rabino de rabinos, y trajo un mensaje de esperanza y de cambio. Y en esta palabra del pródigo se demuestra. Su hermano representa a los saduceos, a los escribas, a los que no pueden creer que alguien que se ha salido del pacto o que ha dejado al Padre pueda regresar. Al final lo veremos. Pero hay un cambio de escenario.
tuvo un escenario en la casa del Padre, el mejor escenario, la mejor protección, con la mejor posición, las mayores posesiones. Ahora se encuentra en un escenario que estaba en la fiesta, gastando con los amigos. Ahora cambia de escenario y todo lo que se ve es hambruna. El próximo escenario que veremos es que va a estar en una cochera, va a estar en la porquería, va a estar donde están los marranos o cerdos, para luego cambiar otro escenario, que es el escenario favorable de ser recibido en la casa del Padre. Muchos han permitido que esta pandemia los aleje de la casa del Padre. La tomaron y todavía ellos están en pandemia. Y en 5 años más, si no vienen a Cristo, seguirán en pandemia. 10 años más, seguirán en pandemia. No solamente con una mascarilla cubriendo su nariz, su boca, sino que también con tapones en los oídos para no recibir el mensaje de Cristo. Todos nosotros en la vida cambiamos de escenarios. Nos transformamos en los actores de cada uno de esos escenarios. Procuremos siempre tener el mejor escenario, que nuestra vida y lo que nos rodea solo sea lo mejor, hacer todo bien para que los demás se sientan bien. Aquel que todo le sobraba, ahora todo le falta. Aquel que todo lo tenía, ahora nada tiene. Aquel que no supo usar sabiduría, se encuentra que hizo una mala administración en su vida. Él perdió la posición con el Padre amoroso, pero también perdió la posesión con el Padre amoroso. Creo que el mejor título que se le pudiera a esta parábola, el Padre amoroso, porque si hay algo que resalta, no es tanto el pródigo. A mí me resalta el amor de un Padre amoroso, del Padre que te da, que sabe que vas a fracasar, pero te deja que madures en la vida. Pero el Padre que con brazos abiertos va a recibir a su hijo, aunque anciano, mayor, con paso torpe. Nos enseña la Escritura que corrió para llegarse a su hijo y abrazó a su hijo y besó a su hijo, le mandó a cambiar el vestido porque el Padre le restauró. El Padre Celestial nos quiere restaurar a todos. Pero el pecado, queridos hermanos, trae siempre pérdidas. El pecado no solo nos quita algo, sino que nos puede quitar todo. La alegría del pródigo no fue una alegría permanente. El mundo, y me contextualizo en mi día de joven, con su cha-cha-cha, con su parán, guaguancó, con su twist, con la pachanga. Ustedes los jóvenes no saben qué significa todas esas lenguas que yo hablé. Pero esos eran los bailes de nosotros en los años 60. Eso era lo que hablábamos, mira, guaguancó, que la pachanga, que vamos a tirar el twist. Esos eran los bailes. Hoy día tienen otros nombres, no sé cuáles nombres puedan tener. Pero un día la pachanga se va, el guaguancó se va. Un día se va el twist. Un día tendremos que volver a nosotros mismos y saber que el mundo nada ofrece. Todo lo que el mundo da es pasajero. La vida eterna es para siempre. Pero esto me indica que nuestras decisiones van a traer consecuencias. Lo que decido hoy es lo que mañana decidí. Escuchaste lo que dije. Lo que yo decido hoy es lo que mañana decidí. Si hoy no hago una buena decisión, mañana me veré amarrado, atrapado, encerrado, enclaustrado, momificado con una mala decisión que hice en mi vida. Si el joven no hace la decisión correcta, ¿dónde quiere estudiar? Con los jóvenes le llega ese momento que todos quieren irse de la casa porque quieren irse internos. Los de Carolina del Norte, Texas, todos quieren venir a Nueva York. Todo el mundo quiere estudiar en Nueva York. De Nueva York quieren salir de Nueva York. Pero después se van a encontrar sufriendo de papitis, mamitis, angustitis. Sí, comilitis, necesititis y todos los titis. Porque yo sé, Amy se fue a estudiar fuera, Janet se fue a estudiar a la ciudad. No, papi, yo voy a estudiar aquí porque es mejor que tú de vez en cuando me lleves en el carro allá a la escuela y a Brooklyn College, ¿verdad? Y yo la llevé a Brooklyn College y Amy se me fue lejos, pero era todo el tiempo el pobre papi manejando para allá, que es que la nena lo necesitaba. Se le quedó el carro el pobre papi con AAA
necesito que me lleve la cosa de verano, el pobre papi allí. Bueno, Jaime me ayudaba, que me traiga esto, el pobre papi allá. Y no me dieron nunca un diploma de la Albany State University. Yo me merezco un diploma y hoy reclamo un diploma. Yo estuve en todo el proceso de universidad de mi hija. Hoy yo reclamo un diploma. Si no, me lo mando a hacer yo mismo y yo mismo me entrego el diploma, con todos los honores, derechos, privilegios que corresponden a uno que apoyó a su hija para estar estudiando en la Universidad de Albany. Graduado. Cuando Dios sale de nuestros corazones, que no ha salido de los nuestros, pero ha salido de las vidas de muchos. Muchos en la pandemia mudaron a Dios de sus vidas. La pandemia dejaron la iglesia, en la pandemia dejaron de leer la Biblia. Bueno, hicieron las cuarentenas de las cuarentenas de las cuarentenas de las cuarentenas. Otros luchábamos, aunque fuera por Zoom, no sabíamos ni conectar alguno. Pero ¿cómo se pone eso? Ponga al nene que salía allá, que cómo cierro eso, que cuando es mute, que cuando es un mute, que cómo pongo. Pero no perdimos el contacto. Orábamos que comenzaran los cultos en la congregación. Entiendo que muchos hoy tienen que luchar fuerte y a veces no pueden estar en las reuniones como ellos desean porque el trabajo después de la pandemia le exige estar ellos presentes. Pero aún escuchando la radio, aún viendo los domingos a través de IPJQ TV, disfrutan desde sus casas la palabra que se predica, aún haciendo esfuerzos, vigilando. Nunca pensé estar haciendo vigilia por Zoom. Nunca pensé. Lo bueno es que no regañen a uno, que mi pastor le regañaba mucho a todos nosotros. Todo el mundo de rodillas y había que estar de rodillas porque muchito quería todo el mundo de rodillas. Por Zoom no nos molesta mucho. Hacemos más la vigilia sentados que arrodillados, pero gloria a Dios, lo estamos haciendo. Hay que estar conectado con el Padre Celestial. Hay que cambiar nuestras conductas. Hay que modificar nuestras conductas. Hay que mejorar nuestras conductas. Tenemos que transformarnos en los mejores terapistas de salud mental. Cuando yo era joven no existía eso de programa de terapia de salud mental. Lo que se conocía era el consejero vocacional, se conocía el psicólogo y se conocía el psiquiatra. El psiquiatra te puede dar medicamento y puede ir un poco más allá de esa enfermedad. El psicólogo bregaba con problemas. Quizás surgieron algunos terapistas matrimoniales, terapistas vocacionales, pero alguien dijo, es tiempo de que el problema va en aumento y tenemos que desarrollar programas de terapia de salud mental. Hoy día las universidades casi todas tienen un programa de terapia de salud mental, preparando gente para aconsejar a muchos que viven en uno de los tiempos emocionales y psicológicos más difíciles de la historia. Hoy necesitamos tener, y por cierto, el terapista de salud mental cobra más barato que el psicólogo y el psicólogo más barato que el psiquiatra y con el pastor es gratis. Pues, den un aplauso al Señor, que es gratis con los pastores. Pero los necesitamos a ellos, pero tú también puedes transformarte en tu terapista de salud mental con un manual que te va a ayudar mucho, conocido como la Biblia. Abre la Biblia, abre los salmos, lee la escritura, haz oración. Pídele a Dios que te fortalezca y tú verás que Dios te ayuda a vencer cualquier situación emocional que llegue a tu vida. Jesucristo es más que suficiente. Por favor, Santiago, David, me acompañan para aterrizar. Dos cosas finales de aplicación quiero señalar. Número 1, ponga a Dios primero. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. Mateo 5:7 Jesús comparte su famoso sermón del monte con las bienaventuranzas. En estos días me encontraba en Israel, en el viaje número 34 que he realizado a Israel. Allí le dije a Rosa, vamos al monte de Jatín, donde en el 1187 Saladino enfrentó en la tercera cruzada. Esa fuerza de las cruzadas parecía derrota para Saladino, pero enfrentó en un mes de julio,
cuando más caliente estaba, cuando toda la siembra, el trigo y cebada estaban secos, y estratégicamente dirigió a los ejércitos cruzados, sacrificando soldados a que se metieran al valle de Jatín. Y allí en el valle de Jatín mandó luego a soldados escondidos, guerreros que encendieran fuego a todo alrededor. Ahí fueron derrotados de manera aplastante. Fueron derrotados los cruzados. Y desde ahí en adelante se empezó a conocerse como el primer sultán. Luego en la historia, siglo XVI, vienen los otomanos hasta el 1917. Pero que yo llevé a Rosa ahí y al presidente de la agencia para decirle que ahí es donde se decía que era el lugar que Jesús compartió el Sermón del Monte. Hoy día se tiene otro monte allá en Galilea. Bueno, todo eso es Galilea, pero otro monte en la parte norte del mar de Galilea. Lo cierto es que si fue allí, o fue en el monte de la Bienaventuranza que hoy tiene la Iglesia Católica de las Hermanas Carmelitas, lo cierto es que Jesús les dijo las palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca todo lo que tenga que ver con el reino de Dios y con la justicia de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que los hispanos llamamos, o los puertorriqueños, la ñapa. Busca esto, que te va a tocar esto. Traducción al lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Dios les pide. Dios le va a dar en su tiempo o a su tiempo lo que ustedes necesiten. Cierro la cita. Lo más importante, amigos y hermanos, es reconocer que nuestro único rey es Dios Jesucristo. Por eso doblamos rodillas delante de un rey, delante de un Dios todopoderoso, delante del Dios creador de todas las cosas. Los judíos se ponen la kipá para demostrar que Dios es lo máximo, que ellos son 5'8", 5'10", 6'1" o 4'11", pero de ahí arriba es Dios. Nosotros doblamos las rodillas para decir, Señor, ante ti nosotros nos humillamos y ante ti reconocemos que tú eres el Señor del cielo y la tierra. Y dijo el apóstol, y ante él se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Pon a Dios primero, pero entrega todo a Dios. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero quiero que lo observemos en la traducción en lenguaje actual. Entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más desea. Las promesas de Dios no siempre son compromisos de que Dios nos tiene que dar exactamente lo que leemos que Dios nos tiene que dar. Porque en la experiencia sabemos que Dios nos da muchas promesas y a veces no sale exactamente como queremos. Pero sí sabemos que Dios es fiel y que Dios nos va a dar lo que justamente necesitamos cada uno de nosotros. Es creer ese mensaje. Efesios 1:13 al 14 dice la Escritura, traducción en lenguaje actual: ustedes oyeron la buena noticia de la salvación y un mensaje gracias a Cristo. Y gracias a Cristo han llegado a formar parte del pueblo de Dios y han recibido el Espíritu Santo que Él ha prometido. Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas, hermanos. El Espíritu está en ti, el Espíritu está en mí. Que hayan personas más ungidas o personas menos ungidas. Que hayan personas más ungidas o personas medio ungidas o casi nada ungidas. Todos somos ungidos del Señor. Amén. Nuestras reacciones no determinan el grado de unción que está sobre nosotros. Quieto, estoy ungido. Brincando, estoy ungido. Ayer veía algo en Facebook y se lo mandé a un ministro. Y le decía, así era en los años 70, cuando nosotros sentíamos la unción de Dios. Yo lo hacía también, yo corría alrededor del templo, todo el mundo corriendo. Y este se tiraba al piso y el otro brincaba por allá. Eso para hoy día es un desorden. Para nosotros era un orden de Dios, porque sentíamos el poder y la presencia de Dios de esa manera.
nunca se te borre de la pizarra de tu vida escrita con tiza de tus errores. Que aunque ahora haya hambre aquí, debes mirar allá a la distancia. Que aunque ahora sufras aquí, debe estar en la memoria lo que está a la distancia. El pródigo haría una de las oraciones más determinantes, la mejor actitud mental positiva. Norman Vincent Peale cultivó mucho lo que era tener una actitud mental positiva. Robert Schuller, W. Clement Stone, que fue uno de los primeros libros que me leí, dando en Teen Challenge, para enseñarnos a hacer a nosotros ser positivos. Creo que de vez en cuando necesitamos mensajes positivos en nuestras vidas. A veces yo uso la palabra positivo y es que de esos años decíamos mucho positivo y usamos mucho el positivo. Y tenemos que ser positivos. El pródigo tiene que después hacer una oración, que la voy a predicar en un sermón completamente. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado ante el cielo y ante la tierra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando llega ante el Padre, él simplemente dice: Padre, he pecado ante el cielo y ante la tierra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo para y lo ahoga con el abrazo. Lo que practicó, lo que ensayó, no lo pudo decir completamente. El Padre Celestial sabe que cometemos errores. Pero el Padre Celestial está esperándonos con brazos abiertos. Y yo invito a que ahí en su asiento se ponga en pie. Usted se ponga en pie. Que usted le haga la oración al Padre que quiera. La que usted quiera. Cuando examinaba esta Biblia, Rosita, esta Rosita. Mira, puse, aquí yo tenía agosto 17, 2008. Rosa Rodríguez y Julio Rodríguez piden a toda la iglesia que por favor oren por el papá de Rosa Rodríguez, que está hospitalizado en Guatemala. Gracias, que Dios le bendiga. Y encuentro esto. Tu papá está en el cielo. Se fue al cielo. Pero aquel día, 17 de agosto de 2008, tú tenías la fe de lo que Dios iba a hacer en tu papá. ¿Cuándo falleció tu papá? 2008. Y se hizo la oración. Y Dios lo llamó a su presencia. Hoy está mejor que muchos de nosotros. Pero yo había puesto tu oración, que a veces las encierro en la Biblia. Yo soy de esa escuela de antes, que a veces creo todavía que la Biblia es como una caja fuerte y hago oración y las meto ahí y las prenso. Y años después cuando abro así digo, guau, pero... Y sí que hacía un tiempo no había abierto este Scofield. Haz una oración que tú quieras al Padre. Habla con Él. Te voy a dar unos minutos. Es un tú a tú. Es una conversación entre tú y el Padre Celestial. Yo haré mi oración. El pródigo hizo la de él. La planificó, la escribió, la ensayó, la memorizó. Pero me levantaré, iré a mi Padre. Padre, pecado ante el cielo y ante la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La última parte el Padre loco. Así que te doy este momento, es entre tú y Dios. Métete en ese cubículo, en esa burbuja donde nadie puede escuchar ni nadie puede oír. Y de alma a deidad habla con Él.